Bueno, pues buenos días. Hoy ya el último día. Hoy tocamos la última de las grandes temazos del Excel O sea, hoy nos toca... Ahora, ya me estoy configurando la pantalla. Hoy toca el último de los grandes temazos del Excel, ¿vale? Este último gran temazo es, si ya hemos echado un repaso, digamos, a la parte de formato, ya hemos dado un repaso a la parte de hacer cálculos, ya hemos dado un repaso a los trucos. Bueno, pues hoy toca darle un repaso a la otra gran pata gorda del Excel, que es manejarse con datos, manejarse con listas y bases de datos y cosas por el estilo, ¿vale? Lo más básico, o sea, lo que vamos a dar por supuesto es que ya sabéis manejaros con un listado, ya sabéis poner autofiltros y cosas por el estilo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la última gran herramienta, la siguiente gran herramienta a la hora de trabajar con los datos son las tablas dinámicas, que es la herramienta que nosotros vamos a ver hoy, ¿vale? Mirad, las tablas dinámicas, y vamos a empezar desde el principio con ellas, son una herramienta, ya vamos a hablar mucho de esto, no os preocupéis, como siempre hago una especie de introducción. Son una herramienta que nos van a servir, así hablando en plata, para hacer resúmenes. Ya está. Lo digo porque mucha gente la tiene como una herramienta de hacer cálculos misteriosos, estadísticos. Ahí no estoy yo muy de acuerdo. O sea, como herramienta de resumen es genial. O sea, es estupenda. O sea, adoro las tablas dinámicas. Pero es más una herramienta de resumen, ¿vale? Más que una herramienta de cálculo. Los cálculos con las tablas dinámicas son farragosetes, son difíciles y de hecho ahí nosotros no vamos ni a llegar, ¿vale? Bueno, vamos a ver cálculos básicos, sí, pero no vamos a llegar a los cálculos complejos por una cuestión de tiempo. Las tablas dinámicas, como siempre os digo, es un tema también a desarrollar. Quiero decir, hay cursos de tablas dinámicas de 12, 15 y 20 horas, ¿vale? Entonces, de lo que se trata es que nosotros tengamos los conceptos importantes. Ya os adelanto que lo que vamos a ver nosotros hoy es suficiente para que vosotros os manejéis con tablas dinámicas. Es más, incluso aunque ya sepáis de tablas dinámicas, lo que vamos a ver hoy es, como os digo siempre, las 4 maniobras básicas, los 4 conceptos gordos que hay que tener en la cabeza para luego ya manejarse, ¿vale? Ahora empezaremos con las tablas dinámicas. Lo primero, quiero presentaros el listado este. Sabéis que en general me gusta hacer las cosas delante de vosotros. Cualquier ejemplo y cualquier tablita que uso me gusta hacerlo delante de vosotros para que veáis que no tiene trampa. Pero claro, si me tengo que teclear este listado delante de vosotros ahora, podemos echar, vamos, no nos da tiempo ni en una semana, ¿vale? Esto, os vais a tener que fiar de mi palabra, esto es un listado completamente normal. Está copiado y pegado de una base de datos, son celdas perfecta y absolutamente normales, ¿vale? Sin trampa ni cartón, como si alguien las hubiera tecleado. En este listado, como veis, no tengo más que textos tecleados. Bueno, textos, lo que pasa es que este listado tiene textos, tiene fechas, tiene cifras, ¿de acuerdo? No tiene fórmulas, pero en realidad no importaría absolutamente nada que las tuviera. De hecho, fijaos, voy a hacer una en un momento, fijaos, voy a meter aquí una. Si tengo aquí cargo y descuento, voy a poner neto y voy a poner igual a el cargo multiplicado por el descuento. Como veis, una operación cualquiera, ¿de acuerdo? Lo pongo en numérico, lo arrastro y como veis, ya veréis que va a ser perfectamente lícito, ¿vale? Va a ser perfectamente lícito utilizarlo. Ya está puesto, ¿vale? O sea que tenga el listado fórmulas no solo no incordia, sino que es perfectamente lícito. Y de hecho a veces necesario para hacer lo que nosotros queramos con las tablas dinámicas. O sea, hasta eso no hay ningún problema. La otra cosa es que notéis que esto ahora mismo es un listado normal. Normal, quiero decir, celdas de Excel tecleadas. El primer día, bueno, el segundo, cuando vimos lo de los formatos, estuvimos estudiando una cosa estupenda que era aquello de dar formato como tabla, si os acordáis de ello. Bueno, pues esta tabla no está, estas celdas no están convertidas a tabla aún, para que veáis que no hace falta. De hecho, convertirlo en tabla es una gran ventaja y nos va a ser mucho más cómodo, que luego descubriremos el porqué. Pero de momento no lo voy a hacer para que veáis que no es imprescindible. Repito este punto, ¿eh? No es imprescindible. Y de hecho, como muy poca gente sabe convertir esto en tabla, muy pocas veces lo vais a ver convertido en tabla para usarse para una tabla dinámica. Pero una cosa es que no sea imprescindible y que no sea frecuente, eso es una cosa, pero sí es muy recomendable. Os recomiendo encarecidamente que uséis lo que ya vimos de convertir en tabla sobre este listado. Yo lo voy a hacer, pero dentro de un rato, para que veáis que se puede usar de las dos formas, ¿vale? Dicho esto entonces, mirad, lo primero que voy a hacer para las tablas dinámicas es, sin explicaros nada, voy a hacer un primer ejemplo de tabla dinámica. ¿Por qué? Porque muchas veces con una tabla dinámica lo difícil a veces es hacernos a la idea de qué es de qué estamos hablando y dónde vamos a terminar.
Entonces, para poder entender los pasos que nos llevan allí, pues primero es importante entender qué es el allí, o sea, a dónde vamos a llegar. Entonces, voy a hacer un primer resumen para que veáis, repito, no tanto la explicación, que eso vendrá después, sino el dónde vamos a llegar. Fijaos, yo tengo aquí un listado de pedidos, ¿vale? Son pedidos completamente inventados que están dedicados cada uno a un cliente, gestionado por un empleado, con unas fechas en las que se pidió, llevado por un transportista, lo que me gasta en transporte, el descuento que me han aplicado en transporte y la dirección donde la mande, ¿vale? Bueno, pues imaginemos que a mí el jefe de turno me pide un primer resumen en el que me dice, mira, Chemi, yo necesito saber por cada país, ¿vale? ¿Cuántos pedidos he mandado? Vale, pues entonces eso lo voy a hacer con una tabla dinámica. Ya os digo, no hagáis caso al proceso porque eso os lo voy a contar ahora, ¿vale? Entonces voy a seleccionar los datos. Ya os digo que todos, ¿eh? Voy a insertar una tabla dinámica. Y entonces lo que voy a hacer es que le voy a decir, esta es mi tabla dinámica, y le voy a decir, bueno, pues yo lo que voy a querer hacer es que me haga un resumen de cada país cuántos pedidos. Ya os digo que todo esto os voy a enseñar a hacerlo. Voilà. Aquí me dice que en Alemania ha hecho 122 pedidos, que en Argentina 16, que en España tenemos aquí 23 pedidos, y así sucesivamente. Ya está. Es así de fácil, ¿vale? Esto es lo que es una tabla dinámica. Esto es. Como veis, una vez cogido el truco, se tarda, no exagero, segundos en hacer una tabla dinámica. Segundos. No minutos, segundos. Es que a veces se tiende a pensar en las tablas dinámicas como ese pedazo de mega informe final que me está ocurriendo durante mucho tiempo y lo he dejado ahí limpio. Bueno, puede llegar a ser una cosa así si te da por usar un montón de horas, pero en realidad puedes entender las tablas dinámicas como una herramienta súper dinámica, súper rápida de hacer resúmenes. De, oye, mira, que me pides por países, pues tacatá. Que no, que me dice ahora el jefe que no quiere por países, sino por empleados. Bueno, pues les digo que ahora por empleado, y fijaos lo que he tardado en decir, bueno, pues me lo haces por empleados en vez de por países. Esto es una tabla dinámica, ¿vale? Entonces voy a quitar todo esto, voy a empezar desde el principio, entendiendo que vamos a terminar aquí, ¿vale? Vamos a hacernos tablas, pero vamos a hacer varias, tablas en las que a mí me va a servir para hacerme un resumen de unos datos, ¿vale? Pues venga, empecemos. Elimino esta tabla que he hecho y empiezo desde el principio. Entonces, lo primero necesario, ingredientes. ¿Qué necesito para hacerme una tabla dinámica? Bueno, pues evidentemente lo que necesito para hacerme una tabla dinámica, que es un resumen de unos datos, pues necesito unos datos, ¿vale? Un matiz importante. Para crear, repito, para crear una tabla dinámica necesito unos datos. Esto parece muy de perogrullo, pero es que hay un matiz, y es que los necesito solo para crearla. Una vez creada la tabla dinámica, una vez creada, yo esa tabla ya la puedo copiar y pegar en otro archivo y ya no hace falta que me lleve estos datos. O sea, los datos solo hacen falta para crearla. Una vez creada, digamos, la tabla dinámica ya se empapa de esos datos y ya no me hacen falta. Pero para crearla sí. Por eso a lo mejor algunos tenéis en algún archivo una tabla dinámica hecha, la usáis normalmente y alguno dice, joder, pues yo no tengo ningún listado debajo. Bueno, es que puede que el listado lo hayan hecho desaparecer a posteriori o esté en otro archivo, ¿vale? Entonces, para crearla necesitamos un listado. Pero repito, para crearla, no para luego usarla. ¿Este listado tiene que cumplir algunos requisitos? Bueno, sí tiene que cumplir algunos requisitos, pero son muy sencillos. Y es que los únicos requisitos importantes son que tenga encabezados. Ya está, como veis no es mucho pedir. Ojo, que tenga encabezados bien puestos. Y eso significa que tenga solo un encabezado, o sea, nada de 2 o 3 filas de encabezados, una sola, ¿de acuerdo? Por ejemplo, fecha de pedido, tengo solo una fila de encabezado, ¿vale? Otra cosa es que no me quepa y parezcan 2 filas porque esté puesto lo de ajustar texto. Pero es solo una celda, la fila 1, ¿vale? Solo una columna de encabezado, solo una fila de encabezado, perdón, y que cada columna tenga su encabezado, ¿vale? Que esto también puede parecer tonto, pero despistes habituales pueden ser que yo, por ejemplo, me haya hecho una columna calculada y no me haya dado cuenta de ponerle nombre porque no le he dado importancia. Pues no podría hacer una tabla dinámica, ¿vale? O, por ejemplo, aquí que tenga estas dos combinadas con la función de combinar, le voy a dar, ahora voy a deshacer, y le llame fechas, por ejemplo. Esto también sería un problema, ¿vale? Para que lo veáis. Si intento hacer una tabla dinámica ahora con esto,
¿Veis? Me dice que el nombre de campo no es válido. O sea, todas estas trampas que os he dicho conducen a que no me deja hacerlo porque me dice que el encabezado no es válido, ¿vale? Pero como veis, era para que vierais el error. Voy a deshacer. Entonces, ahí, ya está deshecho, ¿vale? Entonces, como veis, los únicos requisitos son tener un listado sin trampas. Un problema habitual que puede haber es que debajo del listado, abajo del todo, uy, mira, dos lineajas aquí que no tengo puestas. No es que sea importante, evidentemente, pero me pone un poco nervioso. Vale, otro tema importante, otro tema a destacar, es que no tengáis aquí filas adicionales como subtotales, totales o algo parecido, que sea un listado limpio con los datos, ¿vale? Pero eso parece un poco de cajón. Pero bueno, por si acaso lo menciono, ¿vale? Entonces, ingredientes, un listado. Único punto importante, que tenga encabezados sin trampas. O sea, cada columna el suyo y cada columna solo uno. Punto. Como veis, no importa que tenga fórmulas, no es imprescindible, pero sí recomendable, convertirlo en tabla. Ya os digo, eso lo veremos después. Bueno, pues empecemos. ¿Cómo me creo una tabla dinámica? Los pasos son sencillos. Primer paso, selecciono el listado. Y ojo, esto ya empezamos con selecciono el listado. El listado. O sea, no le he seleccionado con este botón para seleccionar toda la hoja, sino que he seleccionado el listado. Os recuerdo el atajo de teclado que vimos el primer día, el día de los trucos, para seleccionar listados, Control E de España. Parece una chorrada, pero su peso en oro, sobre todo para estas cosas. Vale, selecciono el listado. Y ahora me voy a venir aquí. De esto también discutiremos dentro de un minuto, de lo de seleccionar. Me vengo a insertar y le doy a tabla dinámica. Ojo, según la versión de Excel que tengáis, yo lo que tengo es un comando directo a de una tabla o rango, ¿vale? Entonces le voy a dar aquí, que es como si le diera de golpe en el botón, ¿vale? Algunos de una versión más antigua no tenéis este desplegable, tenéis solo un botón. Al darle, esta ventana de aquí que aparece tiene una serie de opciones más abajo aquí que yo no tengo, ¿vale? Diciendo que si quiero usar una base de datos externa. ¿Por qué? Porque hace ya un par de versiones, en vez de tener una única pantalla con las dos opciones, lo han cambiado por un desplegable con las dos opciones aquí. ¿Veis? Que aquí tengo de una tabla o datos externos. Bueno, pues en versiones anteriores tenéis un único botón y entonces en esta pantalla tenéis las dos opciones, ¿vale? Sea una cosa u otra, la cuestión es que nosotros nos vamos a ceñir a tener una tabla o rango. Esa opción de datos externos, que nosotros no vamos a ver, es por si quieres conectar la tabla con datos que no están en este archivo, una base de datos o lo que fuere, ¿vale? Pues bien, en esta tabla, en esta ventana que me aparece, aquí en tabla o rango, como veis, me dice que rango es seleccionado. No se equivoca nunca, así que no hay por qué. Y luego, ¿dónde deseo colocar la tabla dinámica? Fijaos que me deja en una hoja que ya exista o en una hoja nueva. Una cuestión. Una tabla dinámica, ahora vamos a ver que cuando nosotros empezamos a crearla, claro, va cambiando de forma, en función de lo que yo le pida que meta. ¿Qué ocurre? Que ese cambio de forma no es flotando por encima de las celdas, sino que está incrustada en las celdas. Y si hubiese algo a su lado, la tabla dinámica, al crecer, lo pisotearía y lo borraría, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que como norma general, es una idea mala, es una mala idea crear una tabla dinámica en una hoja que ya tenga cosas, porque lo más fácil es que sin querer te las cepilles, ¿vale? Entonces es mucho más práctico siempre, créatela en una hoja nueva, configúratela como quieres y cuando ya sepas el tamaño exacto y ya no la vayas a tocar, entonces si quieres te la copias y te la pegas en la hoja que te haga falta, ¿vale? Pero como norma general es mucha mejor idea creármela siempre en una hoja nueva. ¿Qué ocurre? Entonces que en esta ventana que aparece aquí, normalmente no hay que tocar nada y acepto. ¿Ya? Esto me ha creado entonces una hoja nueva, en mi caso ya se llama hoja 2. Esta es mi tabla dinámica que ahora mismo está vacía. E importante, me ha aparecido aquí una ventana para controlarla, ¿vale? Esta ventana para controlarla es muy importante. Notad, más que nada porque es la herramienta que nos sirve para configurarla. Notad que yo la tengo como a mí me gusta. La manera en la que aparece por defecto es así. Tenéis arriba la lista de los campos de mi base de datos, fijaos que está aquí, ID de pedido, cliente, empleado, fecha de pedido, son exactamente los campos que tengo aquí, ¿veis? ID de pedido, cliente, empleado, fecha de pedido. Y aquí como 4 áreas en blanco, que vamos a utilizar ahora. Esta configuración de aquí a mí no me es muy cómoda. A mí me es más cómodo darle este botón como de mecanismo que tengo aquí arriba y ponerlo aquí uno al lado de otro. Eso ya es cuestión de gustos, ¿vale? Cuestión de gustos.
Bueno, yo por aquello de que es un curso lo voy a dejar como está por defecto, ¿vale? Pero los que tengáis una resolución más pequeña, menor de pantalla, esto lo veréis como todo muy apiñado, que es lo que me pasa a mí normalmente en los monitores que tengo. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí no me caben las cosas, por eso me gusta más esta otra configuración. Pero en cualquier caso, se trata exactamente lo mismo, es las mismas zonas, solo que unas al lado de otras. Venga. Importante también, esta zona, o sea, la que vamos a usar para configurar la tabla, solo aparece cuando tengo la tabla pinchada. Esto parece una chorrada, pero es que si pincho en una celda vacía, esto me desaparece. Claro, al principio te llevas un susto y dices, coño, y ahora si quiero cambiar algo, es que si quieres cambiar algo tienes que pinchar en la tabla dinámica y al pincharla aparece, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esto consume bastante pantalla. Entonces, una vez que has terminado con tu tabla dinámica, probablemente quieras que esto ya no esté visible. Así que esto lo puedes cerrar. O sea, tiene su propia espita para cerrarlo, ¿lo ves? Le voy a cerrar. Si lo cierras tú a mano, por mucho que pinches en la tabla, esto ya no aparece. Entonces, una cosa importante que tenéis que saber es recuperar eso para si queréis seguir trabajando con ella. Y se recupera, ya sabes, como muchas cosas en el Windows. Tú dale al botón derecho. Botón derecho dentro de la tabla dinámica, veréis que aparece mostrar lista de campos. Pues al darle, eso es. ¿Vale? O sea, maniobra fundamental. La lista de campos es lo que yo utilizo para configurar y organizar mi tabla dinámica. Fundamental que sepáis sacarla. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Mirad, con esto que viene ahora, me pongo muy pesado. Y lo admito. Y os lo voy a repetir un montón de veces. Pero esto se os tiene que meter en la cabeza, pero vamos, como el Padre Nuestro, como os decía antes. La cosa es la siguiente, mirad. Para yo configurar la tabla dinámica, la mecánica siempre va a ser la misma. Y es, de entre este listado de campos que tengo aquí arriba, primero, no uso esta casilla de comprobación que tengo a la izquierda. No la pulso. Ya veremos luego por qué. No la pulso. La mecánica es, el campo que yo quiera, lo pincho y lo arrastro a alguna de estas 4 zonas. Ahora veremos qué, cómo y por qué, ¿vale? Quiero decir, esta es la mecánica siempre. Por ejemplo, el país lo puedo pinchar y arrastrar a filas y eso hace que aparezca en mi tabla, como veis, ¿vale? Bueno, pues esta es la mecánica que vamos a hacer todo el rato. El problema de esta mecánica, ojo, bendito problema, es que es tan sencilla que lo malo es entender muy bien qué tengo que arrastrar a dónde y por qué. Y es ahí donde entran todos los tacos. Y es ahí donde os formáis unos líos del copón. Entonces, os voy a decir la mecánica, las cosas que hay que tener en la cabeza muy, muy, muy presentes para entonces saber qué tabla dinámica quiero, ¿vale? Os lo voy a contar despacio porque esto, aunque a algunos va a parecer como, oye, que no somos niños pequeños, créanme, hay que verlo desde el principio como Dios manda, ¿vale? Y yo os digo, si me pongo muy pesado con esto, me perdonáis. Pero creedme que es la clave, ¿vale? Creedme que este rollo lo he contado muchas veces a mucha gente y al final me han dado la razón. Primero se han acordado de mi padre, pero luego me han dado la razón. Entonces os cuento. Imaginaos que quiero hacer un resumen, ¿vale? Un resumen. Entonces, fijaos que me vuelvo a los datos originales. Estos son los datos originales. Vale, pongamos que me piden un resumen parecido al de antes. Por ejemplo, me dicen, oye, quiero saber de cada país que tengo aquí, pues, por ejemplo, la suma de cuánto he gastado, por ejemplo. Bueno, pues entonces la cosa sería la siguiente. Pensemos mentalmente, hagamos una foto mental de la tabla resumen que nosotros queremos. Pues hombre, si me han pedido de cada país el importe total que me he gastado, probablemente todos estemos pensando en que esa tabla resumen va a tener como 2 columnas, una con países y otra con importes. Vale. Ahora pensemos en cada columna por separado. Ojo, primer truco importante, pensar en cada columna por separado. A veces vais pensando en el batiburrillo de esto lo quiero con esto tal, y cuando os pregunto qué queréis aquí, me decís 2 cosas. Me refiero, en cuanto os pregunto qué queréis en la primera columna, en vez de decirme países, me decís país con importe. No. En la primera columna solo quiero el país. El importe vendrá después, ¿vale? Bueno, pues pensemos lo siguiente. De cada columna que yo tengo o de cada parte de la tabla que yo tengo en la cabeza, en esa foto mental que tengo, lo que tengo que pensar es, primero, ¿de dónde sacar el dato? Claro, para esta primera columna que tenemos en la foto mental, parece razonable que lo vamos a sacar aquí, de país destinatario. ¿Vale?
Pues localizo aquí el país destinatario. Aquí lo tengo. Bien. Y ahora, y esta es la parte fundamental, ¿vale? Esto es lo que se os tiene que quedar pegado como un mantra en la cabeza. Es lo siguiente. Hay dos posibles manipulaciones o dos posibles transformaciones, dos posibles mecánicas, ¿vale? Que van a definir cómo hago yo el resumen de un cierto campo. Por ejemplo, démonos cuenta de este campo, o sea, el campo original que yo tengo. Notad que aquí cada pedido tiene su país. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Notad que aquí, claro, por lo tanto, los países se pueden repetir. Quiere decir, aquí estará Alemania. Vaya, ahora tendré otra Alemania por aquí. Aquí Alemania, como veis, lo tengo un montón de veces. ¿Veis? Tantas veces como pedidos haya en Alemania. Pero en vuestra foto mental, en el resumen que nosotros queremos hacer, Alemania no va a aparecer 225 veces. ¿Estamos de acuerdo? Alemania solo va a aparecer una vez en ese listado. Bueno, pues esta es la posible mecánica primera, ¿vale? Y es expresarlo como queráis. Hay gente que lo llama quitar duplicados. Hay gente que lo llama agrupar. Hay gente que lo llama hacer un listado de elementos únicos. Bueno, lo llamáis como queráis. Pero la primera transformación consiste, yo la llamo así, en crear un listado de elementos, ¿vale? Crear un listado de elementos. Bueno, pues me vengo aquí. Cada vez que yo, de algún campo, yo lo que necesite para mi resumen sea un listado de elementos, pues yo lo que voy a hacer es que lo voy a pinchar y lo voy a arrastrar a filas. Y fijaos que en cuanto yo lo suelte a filas, chimpún, ya tengo un listado de elementos. Y observad que aquí Alemania solo aparece una vez, no aparece una vez por cada pedido. ¿Vale? Primero de los dos casos fundamentales. Luego matizaremos las cuestiones, ¿vale? Pero primero de los dos casos fundamentales. Primero, cualquier campo del cual yo quiera hacer un listado de elementos a filas. Chimpún. Primera mecánica, ¿vale? Segunda mecánica. Me vengo a datos otra vez. En esta ocasión me han pedido, que hemos dicho, una suma del cargo, una suma del gasto del importe, ¿vale? Muy bien. Pues con este campo de cargo, la pregunta que nos hacemos es, vale, en esa foto mental que a mí me están pidiendo, ¿qué es lo que me piden? Vamos a ver. De esta lista de elementos, esta vez yo no quiero que me haga una lista con cada uno, ¿verdad? A mí no me están pidiendo que de cada pedido me digan el importe exacto. No. Lo que me están pidiendo en esta ocasión, ojo, tampoco es un filtro, que esto a veces me lo decís mucho. Tampoco es un filtro. ¿Por qué? Porque yo no quiero censurar la información, yo quiero que todos estos tengan que ver en el resultado final. No quiero quitar unos o dejar otros. No, quiero todos. O sea, no es filtrar. Y tampoco es ordenar, porque no es una cuestión de menor, mayor o nada por el estilo. En realidad, lo que yo quiero, y ya vamos a la solución, ¿qué es lo que yo quiero? Yo lo que quiero es algún tipo de resumen matemático. O sea, que de todos los campos, que de todos los datos de estos que sean de Alemania, yo voy a querer que me los sume. Bueno, pues volvemos a mi tabla. Aquí tengo el campo cargo. Cuando yo quiera que de un cierto campo él me haga un resumen matemático, ojo que son dos pasos. Los dos pasos son, primer paso, cojo el campo y lo arrastro a valores. Segundo paso, pincho en el campo, me voy a configuración, es pinchar con el botón izquierdo, no con el derecho, lo parece, pero no, es el izquierdo. Configuración de campo, y aquí tengo una lista con los posibles campos que me deja, con los cálculos que me deja. Pues le digo, quiero, en este caso la sumo o el que me dé la gana. Acepto. Vale, en este caso diréis, ya me había puesto suma. Bueno, pero el ejercicio hay que hacer el cual quiero hacer. Es verdad que cuando arrastras un campo, él te propone un cálculo por defecto. Este cálculo que él te propone depende del tipo de datos que has arrastrado. Para números suele decir la suma, para textos suele decir el contar, ¿vale? Pero el ejercicio mental hay que hacer de, oye, arrastro esto y le digo lo que quiero hacer. Antes, cuando me han pedido contar los pedidos, he tenido que hacerlo, ¿vale? Y ya está. Ya tenemos hecha nuestra primera tabla dinámica. Perfecto, ¿vale? Fijaos. Os iba a decir, no miréis, dadme un segundo que voy a hacer una pequeña trampa. Vale. Luego os explicaré esta trampa que he hecho. Vale, mirad. Insisto en lo siguiente. La clave, a la hora de hacer tablas dinámicas, la clave es
que tengáis muy en la cabeza que en una tabla dinámica las cosas son listados o son resúmenes, ¿vale? O son resúmenes matemáticos. Es muy importante que este sea el concepto. En las tablas dinámicas, el error que con más frecuencia se comete es pensar en términos de izquierda a derecha, arriba o abajo. En las tablas dinámicas, las cosas no van a la izquierda, no van a la derecha, no van arriba y no van abajo. Y os voy a poner ahora un ejemplo. Imaginaos que en este listado que ya tengo aquí, perfecto, me viene el jefe, me dice, oye, mira, Chemi, que además de este listado que está muy bien, yo lo que necesito añadir es, ojo a esto, de cada país, cuáles, no cuántos, cuáles pedidos han ido. Bueno, yo me vengo a mi listado aquí y veo que yo aquí tengo el número de pedido. Así que vale. Si el jefe me dice cuáles pedidos han ido a cada país, ¿qué me está pidiendo? ¿Un listado o un resumen? Pues como lo que me está pidiendo es que haga una lista de los pedidos que han ido, porque quiere saber cuáles, me está pidiendo un listado. Así que, por lo tanto, este ID de pedido, como es un listado lo que quiero, ¿dónde hemos dicho que lo arrastro? A filas. Y el resultado es que para cada país, un listado con sus pedidos, ¿vale? Nota claro, es que son 122 los de Alemania, ¿vale? En Argentina hay menos, en Austria hay menos, ¿lo veis? Es un listado. Y quiero que observéis que este listado ha aparecido en la columna B. Bien, lo voy a quitar. Así que cojo el ID pedido y lo quito. Pero imaginémonos que este jefe lo que me pide no es que de cada país quiere saber cuáles pedidos han ido, sino que lo que me pide es de cada país cuántos pedidos han ido. ¿Cuántos? Claro, en ese caso volvemos a lo mismo. Yo me vuelvo a mi listado, localizo aquí el número de pedido, pero esta vez no quiero un listado de cada número, sino que lo que quiero es un resumen matemático. Quiero contarlos. ¿Qué hemos dicho entonces? Pues que de un campo del cual yo quiera un resumen matemático, ¿dónde va? A valores. Pues fijaos, lo voy a arrastrar a valores, ¿vale? Ojo, en vez de suma, me vengo a configurar y le digo que recuento, acepto. Y este listado me dice que a Alemania han ido 122 pedidos, a Argentina 16, que es correcto. Quiero, no obstante, que os fijéis en que también ha terminado en la columna B. ¿Veis? Y por eso hago tanto hincapié en esto que os digo. Lo importante no es que el campo de número de pedido esté a la izquierda de cargo, a la derecha de país o encima de vete tú a saber dónde. No. Y ese es el error que muchas veces cometéis. Vais pensando en esto lo quiero aquí a la izquierda, esto lo quiero aquí a la derecha. Mal. No penséis en izquierda y derecha. Tenéis que pensar, de esto quiero un listado, va a filas. De esto quiero un resumen, va a valores. Eso es lo que se os tiene que meter en la cabeza, ¿vale? Yo cada vez que arrastre un campo a algún sitio, en todos los ejemplos que vamos a hacer hoy, cada vez voy a decir el mismo mantra, que es, nunca sé si es mantra o tantra, voy a hacer exactamente lo mismo. Cojo un campo, pienso, ¿es listado o resumen? Y entonces lo meto en un sitio o en otro. Lo que pretendo es que se os quede grabado en la cabeza, aunque penséis, joder, qué pesado es el Chemi, que se os quede grabado en la cabeza, que cada vez que pinches un campo, lo primero que penséis, listado o resumen, va aquí o aquí, ¿vale? Esa es la clave, creedme, ¿vale? Ya os digo, me voy a poner muy pesado, pero yo os aviso. Pero antes de seguir, hay otras dos cuestiones que también es muy importante que queden claras, ¿vale? Así para empezar. Luego ya, sobre estas bases ya empezamos a construir y ya podemos echarle las horas que haga falta. Pero nos falta otro pilar gordo, Y este pilar gordo es el siguiente. Mirad. Cáspita, suma de neto, 0. Ah, bueno, no, acabo de ver que he debido hacer la fórmula mal. Digo, ¿cómo va a ser neto 0? Y es porque estoy tonto. El neto he multiplicado esto no es el neto, ¿vale? Esto es el... Pero bueno, me va a servir, fijaos, me va a servir para una cosa. Fijaos, es que lo que iba a deciros, iba a trampear alguna celda de estas, ¿vale? Iba a trampear alguna celda de estas, pero me va a servir perfectamente para lo que quería deciros. Y es lo siguiente. Los datos pueden cambiar. Por ejemplo, yo ya os digo, iba a trampear el cargo, pero me di cuenta de que en realidad voy a arreglar una cosa, y es que el neto no es así. El neto no es esto. Esto es la cantidad descontada, ¿vale? Para que sea el neto sería el cargo menos la cantidad descontada, ¿vale? Esto estaba mal. Muy bien. Es que me ha extrañado ver tanto 0. Acepto. Arrastro la fórmula
¿Veis? Ahora sí que no hay tanto neto. ¿Vale? Ahora sí no hay tanto neto. Pero fijaos que después de este cálculo, yo me vengo a la base tabla dinámica y resulta que aquí me siguen apareciendo ceros. ¿Lo veis? Para entendernos. Cuando cambia un dato, en los datos originales, importantísimo, la tabla dinámica no se actualiza sola. No se actualiza sola. Ya habéis visto que yo he cambiado los datos y esto no se ha actualizado solo. Dirás, coño, ¿hay que hacer la tabla dinámica otra vez? No, es muy fácil, pero hay que hacerlo. Cuando los datos originales cambien, alguien tiene que venir a la tabla dinámica, darle al botón derecho del ratón y poner actualizar. ¿Veis que está aquí? Fijaos, le voy a dar, observad que aquí hay como 3 ceros al menos. Pues botón derecho, actualizar, y voilà. Ahora sí, las cifras han cambiado y ya no están los ceros. ¿Se ve? Entonces, repito, concepto fundamental. Es que hay dos cuestiones de mantenimiento que son las que vamos a discutir ahora. Primera cuestión de mantenimiento, vamos a llamarla así. Actualizar. Repito, la tabla dinámica no se actualiza sola. No se actualiza sola. Si sospechas que ha habido algún cambio en los datos originales, alguien ha corregido algo, alguien ha cambiado una fórmula como acabo de hacer yo, o lo que fuere, para estar seguros, dale al botón derecho actualizar, ¿vale? Es más, cuando ni siquiera estés seguro, dale al botón derecho actualizar, no tardas nada, y te aseguras de que los datos son los actuales, los reales, ¿vale? Primera labor de mantenimiento crucial. Ya os digo que estamos hablando de los 3 pilares fundamentales. Actualizar. Y ojo que aquí viene una pequeña curva. Aquí vienen curvas. Hay una segunda labor de mantenimiento, que también toca realizar. Y esta labor de mantenimiento ya os adelanto que es un horror. Y esta labor de mantenimiento es la siguiente. Igual que os he dicho que la tabla no detecta los cambios, fijaos, me voy a venir a los datos. Me voy a venir abajo del todo, y me voy a inventar un pedido nuevo. El 666, no importa ni lo que ponga, ¿vale? Voy a coger los datos de cualquiera, Tortuga Restaurante, mismamente. Nancy Davolio, que me da igual, Davolio. Nancy Davolio. No me voy a molestar en meter fechas y tal, no me voy a molestar, pero sí me voy a ir aquí al país y voy a poner Groenlandia. Más que nada, para que veáis que es un país que sé que no está aquí, ¿vale? Que sé que es un país que no está aquí. Notad que esta es mi fila 832, ¿vale? Bueno, pues fijaos, si yo me voy ahora a mi tabla, evidentemente aquí Groenlandia no está, bueno, pues le voy a dar al botón derecho actualizar y veréis que Groenlandia no aparece. Y esto es por la segunda cosa que tenemos que aprender. Y es que igual que una tabla dinámica no se actualiza sola, hay una cosa que tampoco hace sola, y es que la tabla dinámica no detecta las filas nuevas de la tabla. No detecta las filas nuevas de la tabla. Ojo, alguno ya estará diciendo, porque has ido abajo y lo has tecleado. Podrías haber insertado una fila y es cierto que igual que otras herramientas del Excel, como fórmulas arrastradas o algo por el estilo, se comporta diferente en función de cómo hayas metido los datos. Pero ¿qué ocurre? Que en las bases de datos en general no tiene nada de particular y es muy frecuente, sencillamente, que me lleguen datos nuevos, ¿vale? Que me lleguen datos nuevos y yo en vez de insertar por medio, copie y pegue aquí abajo. No tiene nada de particular. Entonces es un caso muy frecuente oye, que mi tabla ha crecido con los pedidos de la siguiente semana o lo que fuere. Entonces, como veis, la tabla dinámica, repito, no detecta las filas nuevas. ¿Qué hay que hacer para esto? Este es el mantenimiento que os digo que resulta un poco farragosito. Os cuento. No sé si os habéis fijado, pero cuando nosotros tenemos una tabla dinámica, ojo, seleccionada, no si no la tengo seleccionada, si no la tengo seleccionada, tengo las pestañas habituales. Pero a las tablas dinámicas les pasa como a las tablas que vimos el otro día, que al pincharlas aparecen alguna pestaña adicional. En este caso, diseño y analizar, ¿vale? Luego iremos viendo qué tenemos en estas pestañas, porque hay un par de comandos que vamos a tocar. Pero de momento hay uno que nos interesa, que es el importante para esto. De una versión a otra, también cambia el nombre de estas dos pestañas, ¿vale? La de diseño yo creo que se llama prácticamente igual siempre, pero esta vez se llama analizar, otra análisis, otra analizar a secas,
Puede cambiar un poquito el nombre de una versión a otra, ¿vale? Pero sí, desde tiempos inmemoriales ya son 2 pestañas. Bueno, pues en la pestaña de analizar, o la que tengáis, la pestaña de analizar, veréis que hay un comando de actualizar. Este es el mismo que el que os he contado antes de botón derecho actualizar. Como el otro está como más a mano, todo el mundo le da el botón derecho actualizar. Nadie se viene aquí, pero oye, está aquí. Eso sí, aquí tenéis actualizar y actualizar todo, que tiene su punto, porque si tuvieseis varias tablas dinámicas, este de actualizar todo las actualiza todas a la vez. Entonces, puede ser interesante. Dicho esto, no es crucial. Este de la derecha es el que nos interesa. Cambiar origen de datos, yo lo voy a pulsar. Lo que me dice es, no sé si lo veis porque es pequeñito, aquí lo que me está diciendo es qué filas son las que yo estoy utilizando para mi base de datos. Claro, como hemos visto hace un minuto, vengo acá, yo cuando creé la tabla dinámica, yo seleccioné hasta la fila 831, que es las que yo tenía, pero ¿veis? No ha detectado la 832. ¿Qué ocurre? Que si yo quiero que la detecte, lo que tengo que hacer es, de alguna manera, hacer llegar ese dato ahí. Los hay que borran todo esto y vuelven a seleccionar. Los hay que se apañan de otra forma. Depende del caso. Yo en este caso, por ejemplo, que sé que solo meter hasta el 832, pues me es más fácil pinchar aquí, borrar el 1 y poner un 2. ¿Vale? Al darle a aceptar, ¿veis? Ahora aquí ya me aparece Groenlandia, vacío porque no le he puesto ninguna cantidad, pero me aparece Groenlandia. ¿Lo veis? Entonces, repito, esta es una segunda cuestión de mantenimiento, que yo voy a deshacer, ¿vale? Que yo voy a deshacer. Le he dado al control Z, deshacer, ya sabéis. ¿Vale? Es una cuestión de mantenimiento que hay que entender que es imprescindible también en las tablas dinámicas. Repito entonces la jugada. Cuando vea que hay datos nuevos, puede ser una fila, puede ser 225, ¿vale? Cuando vea que hay datos nuevos, la jugada es, repito, pinchar en la tabla, venirme a la pestaña de analizar, venirme a cambiar origen de datos y en esta pantalla hacerle saber cómo ha crecido la tabla. Yo os he dicho filas porque es lo más habitual, pero también podría haber crecido en columnas y pasaría exactamente lo mismo, ¿vale? Ya está, lo cambio y se acabó. Vale. ¿Y por qué os he dicho que venían curvas? Porque hasta aquí dices, bueno, vale, es verdad que no está muy a mano el comando, pero coño, lo hago. Os cuento. Resulta que este mantenimiento, en algunas ocasiones, resulta bastante farragosete. Sobre todo en tablas que sean muy vivas. Con muy vivas me refiero a que tengan actualizaciones constantes. Imaginaos que ahí tengo al día 20, 30, 40 pedidos diarios. Pues ¿qué ocurre? Que eso va creciendo y claro, el pobre que tenga que estar detrás de la o las tablas dinámicas que esté con ese listado, pues le puede parecer un rollo tener que estar pendiente cada vez de, oye, más filas, oye, más filas, oye, más filas. ¿Qué ocurre? Que como ese mantenimiento es un poco rollo, hay gente que hace lo siguiente. Me vuelvo a los datos. Mirad, me voy a crear otra tabla dinámica. Voy a crearme otra tabla dinámica. Pero esta vez voy a cambiar una cosa de lo que he hecho antes. Antes, lo que os he dicho que podíamos hacer para crear una tabla dinámica es pinchar en la tabla, seleccionar toda la tabla. Notemos que este control E me selecciona la tabla hasta donde acaba. Aquí, ¿vale? Hasta aquí. Ojo, notad que ahora que le he dado control E ahora sí me ha detectado esta nueva fila. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Pero esta es la manera de que cuando luego haya filas nuevas no las va a detectar. Entonces, una manera diferente de hacer una tabla dinámica sería esta. Y es que en vez de seleccionar, repito, con control E, en vez de hacer esto, hay gente que lo que hace es esto. Coge columnas enteras. Ojo que aún así no estoy cogiendo las celdas de aquí de fuera, ¿eh? Cojo columnas enteras. ¿Lo veis? Si hago esto, ahora voy a hacer la tabla dinámica, fijaos, inserto tabla dinámica, el proceso va a ser exactamente el mismo. Notad, no obstante, que cuando aquí me dice la tabla o rango, no me dice A1 hasta M131, que es lo que me había dicho antes, sino que me dice A, M, como diciendo, oye, la columna A entera hasta la columna M entera. Acepto. Voy a hacer la tabla dinámica y veréis que voy a hacer exactamente lo mismo que antes. Voy a coger el país, lo llevo a filas. Ahora cojo cualquier cosa, por ejemplo, el cargo, lo arrastro a valores. Como veis, estoy haciendo una tabla dinámica muy similar a la de antes. Y aquí está Groenlandia, pero porque estaba. Vale. ¿Qué ocurre? Que alguno dirá, coño, pues esto es mejor, ¿no?
Porque ahora lo que sí ya os digo es que si este listado crece, ya, ojo, no lo hace automático, pero con el botón derecho, actualizar, ya me va a leer las filas nuevas. Entonces diréis, joder, ¿y por qué no lo hacemos así desde el principio? Parece más razonable. Por dos pegas. La primera pega de hacerlo con este método, la primera pega es que no puedo usarlo siempre. Para este método, para yo poder usarlo, tiene que cumplirse un par de cosas. La primera, son dos cosas que parecen de perogrullo, pero oye, la primera, pues que la tabla no tenga nada debajo. Quiero decir, me tengo que asegurar de que aquí no haya resúmenes, no haya otras tablas, no haya otros datos, porque entonces se van a meter en mi tabla dinámica. Esa es la primera. La segunda es que la tabla tiene que estar al principio, en la primera fila, porque como hemos dicho que necesito encabezados, si se diera que mi tabla, esto ahora voy a deshacer, ¿eh? Si se diera que mi tabla fuera esta, este método no lo puedo hacer, porque no puedo seleccionar todo esto y pretender que entienda los encabezados. ¿Vale? Voy a deshacer para no cargarme nada. Entonces, vale, que son dos requisitos fáciles porque un listado, y sobre todo los que son muy vivos, estos suelen cumplirlo. Pero démosle una pensada. O sea, para hacer esto, primero no puedo siempre. Solo cuando el listado tenga las columnas dedicadas a él y solo a él. ¿Vale? Visto así, dices, bueno, vale, esto te lo puedo comprar. Vale, esto puede ocurrir. Pero hay una segunda cuestión. Y es esta. En la primera tabla que he hecho, si os fijáis, aparece una lista con los países. Vale, evidentemente, como he deshecho, recuerdo que he deshecho. Por eso no sale Groenlandia. ¿Vale? Deshecho. Aparecen los países. Pero en esta no solo aparecen los países, sino que me aparece aquí un en blanco. Dices, coño, ¿y este en blanco qué es? Bueno, pues este en blanco es todos estos. Claro, como yo he seleccionado la columna entera, me está cogiendo la columna entera. Entonces, en mi resumen me está diciendo, oye, y al final tienes, además, tienes en blancos. ¿Qué ocurre? Que en esta tabla, el pequeño inconveniente o el inconveniente resulta que es que me aparecen aquí los en blancos. Esto se puede solucionar porque si os fijáis, por cada campo que habéis puesto en la zona de filas, aquí me ha puesto un botoncito de filtro para yo poder filtrar. Entiendo que todos sabéis usar los filtros. Se usan como los filtros normales de los listados normales, ¿vale? Bueno, pues aquí están los en blanco, claro. Así que yo puedo quitar aquí los en blanco, acepto y no me aparece. Y digo, joder, bueno, pues tampoco para tanto. Ya, pero la puñeta de esto es que si tu tabla es la que es muy viva, en vez del listado es tu tabla, y continuamente andas diciendo, oye, en vez de por país, lo quiero por empleado. ¡Zas! Pues aquí te aparece el blanco otra vez, tienes que andarlo quitando. Oye, que era empleado, lo quito, lo quiero por transportista. ¡Zas! En el blanco, lo quiero. ¿Veis a lo que me refiero? Entonces, lo que te ahorras de un mantenimiento a otro, pues te lo quitas de tener que hacerlo al manejar la tabla. ¿Vale? Entonces, en realidad, los dos métodos son lícitos y, de hecho, no hay ninguno que se imponga a los demás. Simplemente la mitad de las veces veréis que una tabla dinámica la han hecho a base de seleccionar filas y otras veces veréis que la tabla dinámica la han hecho a base de seleccionar columnas. ¿Cuál prefiero yo? Ninguno. Yo os voy a dar un tercero que es el white, que es el que yo prefiero, ¿vale? Pero estos son los más habituales. ¿Cómo sabéis vosotros, cuando os enfrentéis a una tabla dinámica, cómo la han hecho? Pincháis la tabla dinámica, os venís a analizar, cambiar origen de datos y miráis aquí. ¿Que aparece solo AM? O sea, la columna sin filas. Pues es que la han cogido seleccionando columnas enteras. ¿Veis cómo es este caso? Me voy a la otra. Si pinchas, le das a analizar, cambiar origen de datos y ves que te aparece A1M831, pero la fila que sea en cada caso, pues es que la han cogido con filas. Entonces, repito, las dos son igual de frecuentes. La mitad de la gente prefiere una manera, la otra mitad prefiere la otra. Vosotros coged la que queráis. Ahora bien, vosotros sabéis una cosa que la gente no suele saber, y esto nos abre la puerta a un tercer método, que en realidad es el mejor. ¿Y cuál es el tercer método? Mirad, el tercer método, y creedme, es de largo el mejor y el más cómodo, de largo, pero es el menos frecuente porque la gente no suele saber hacer esto. ¿Y cuál es? Os recuerdo que nosotros hemos aprendido una herramienta estupenda, que es la de dar formato como tabla. Esta, lo que dijimos, es que cogemos una lista y le decimos, oye, tío, que esto no son celdas sueltas, sino que es una tabla, ¿os acordáis? Se hace, pinchas, selecciono con el control E, importante, con el control E, no selecciono las columnas enteras, ¿vale? Y le digo
que me dé formato como tabla. La estética, la que me dé la real gana. Esta misma. Acepto. Tiene encabezados, efectivamente. Acepto. ¿Vale? Y aquí la estética es lo que menos me importa. Quiero decir que puedo trastear con la estética y puedo usar aquí todas las ventajas que ya vimos de tener una tabla. Os recuerdo que esta tabla tiene un nombre. Aquí en diseño de tabla, él lo llama tabla 1. Pero que yo le podía cambiar, así que lo voy a cambiar y en vez de tabla 1, le voy a llamar tabla pedidos, por ejemplo. Os recuerdo que no se puede en espacios. Enter. Muy bien. ¿Qué ocurre? Que ahora con esto no solo tengo las ventajas de tener esta tabla aquí, de que si filtritos, que si las filas, que si los formatos, todo lo que vimos el otro día. Tengo una ventaja fundamental más, y es esta. Si yo ahora pincho en la tabla, fijaos que simplemente pincho en la tabla, o sea, primera ventaja, ya no tengo que andar seleccionando. Si yo ahora me voy a insertar tabla dinámica, quiero que veáis que aquí el que me pone, ni me pone filas, ni me pone columnas, ni me pone leche, me pone el nombre de la tabla, el nombre de la tabla. Acepto. La tabla se va a comportar exactamente igual que las otras en el sentido de pinchar y arrastrar. O sea, país lo pongo en filas, ahora voy a poner la suma de cargo aquí. O sea, que se comporta exactamente igual que las otras. ¿Vale? Pero con una ventaja brutal. Y es que como esto, y lo puedo ver también en analizar, cambiar origen de datos, como esto está asociado a la tabla, veis que sigue poniendo aquí el nombre de la tabla, que esto es lo brutal. ¿Qué ocurre? Que vaya donde vaya esta tabla, la tabla dinámica va a seguir detectándolo. O sea, yo esta tabla ya puede crecer, puede decrecer, puede añadírsele columnas, puedo quitarle columnas. Es más, puedo mover la tabla, insertar filas en un lado, por encima, por debajo, mover la tabla a otro lado, mover la otra hoja, ¿vale? Ya puedo hacerle todas las barrabasadas que quiera, que mientras esta tabla se siga llamando tabla pedidos, la tabla lo detecta. Ojo, esto no quita para que también hay que seguir dando botón derecho a actualizar, ¿eh? Hay que seguir, o sea, el actualizar sí que darle. Pero ya me quito todo el pestiño de trabajo de cuántas columnas son, dónde están las filas y tal. Entonces, de largo es el método mejor, de largo. Pero repito, una cosa es que sea el mejor, y lo es, y otra cosa es que es el menos frecuente. La pena es que pocas veces lo vais a ver aplicado. ¿Por qué? Porque la gente no suele conocer la herramienta de dar formato como tabla. Pero vosotros, que si la conocéis, os animo a que lo hagáis. Es, repito, de largo, el mejor método de los tres. ¿Vale, pues? Bueno, pues ahora sí que tenemos ya los cimientos plantados. Los cimientos plantados. Nos queda por discutir, no os preocupéis, que nos queda todavía media hora larga por delante. Ya tenemos los cimientos plantados. El qué ingredientes necesito, qué preparaciones puedo hacerle, incluyendo este que os comento, de dar formato como tabla y lo que conlleva, el cómo formar mi tabla a base de arrastrar a la zona que yo quiera, ¿vale? Y los dos mantenimientos fundamentales, el cómo actualizarlo y el cómo añadirle datos nuevos de haberlos, ¿vale? Y cómo me ahorro uno de ellos, que es el peor, cómo me lo ahorro creándolo como tabla, ¿vale? Ya tenemos plantados. Ahora lo que vamos a hacer es, a partir de esos cimientos, empezar a crecer y empezar a ver más opciones adicionales, ¿vale? Y aquí es donde empezamos ahora y ya no tendríamos por qué terminar. Aquí es ya las horas que tuviéramos por delante, seguiría ir aprendiendo más cositas de las tablas dinámicas. Pero esto es la base crucial, ¿vale? Sigamos avanzando entonces. Mirad. Una vez que ya os he dicho que efectivamente hay dos transformaciones básicas que son usarlo a modo de listado, un dato, o usarlo a modo de resumen, ahora y hemos dicho que los listados lo arrastramos a filas y los resúmenes lo arrastramos a valores, bueno, pues vamos a discutir unos minutillos de qué cosas puedo hacer con lo que yo arrastro a filas. Y vamos a discutir un par de minutillos con qué puedo hacer cuando yo arrastro cosas a valores, ¿vale? Pues vamos a ello. Vamos a hablar un rato de la zona de filas. Bueno, pues de la zona de filas pasa lo siguiente. Mirad, yo en la zona de filas hemos dicho que arrastro cualquier campo del cual yo quiero listados de elementos. En una tabla dinámica yo podría no tener nada en la zona de filas, ¿vale? Pero es raro, pero se puede. ¿Qué ocurre? Que entonces esta suma de cargo, esta suma que es la suma total de todos mis cargos, ¿vale? Puedo arrastrar un elemento o puedo arrastrar varios. Por ejemplo, puedo arrastrar el país y puedo arrastrar el transportista, ¿vale? Cuando yo arrastro más de una cosa a la zona de filas, no hay límite. Ya sabéis que cuando os digo no hay límite, para todo en esta vida hay un límite, ¿vale? Pero no es un límite práctico. Puedes arrastrar la zona de filas una jarta de campos. Bueno, cuando me refiero, deja de ser legible la tabla antes de que sea una imposición técnica. Bueno, pues cuando tú arrastras más de un campo a la zona de filas, ¿vale? Sí es importante el orden.
porque establece una especie de jerarquía. Me refiero, el campo que esté más arriba hace como de campo padre para el que está más abajo. Fijaos, no es lo mismo tener aquí país por encima, que tengo aquí Alemania, Argentina, Austria, y transportista por debajo, que tengo los 3 transportistas por debajo, no es lo mismo que si lo hago al revés. Fijaos, pincho y arrastro país por debajo, y ahora veo que tengo cada transportista por encima desglosado en los países a los que va. Ojo, las dos tablas son perfectamente válidas. Lo único que unas veces querrás una cosa y otras veces querrás otra, ¿vale? Entonces lo importante es, repito, en la zona de filas puedes arrastrar más de un campo, todos los que quieras, con un asterisco, todos los que quieras. Eso sí, importante que los hagas en el orden que a ti te apetezca. No obstante, como veis, luego se puede andar cambiando, no hay ningún problema. De hecho, es por esto que se llaman dinámicas a las tablas, el poder arrastrar, poner, quitar y todo por el estilo. Un paréntesis, se me olvidó mencionarlo antes. Las tablas dinámicas a veces se les llama tablas pivot o pivot tables. No es que se les llame así también, es que es como se llaman en inglés originalmente. Tablas dinámicas es una traducción un poco original, ¿vale? En inglés se llaman pivot tables, que tendría que haberse traducido como algo así como tablas pivotantes o algo por el estilo. Pues alguien decidió llamarlas tablas dinámicas. Pero que sepáis que mucha gente las llama pivots, o tablas pivot, o pivot tables, o pivot a secas, son exactamente lo mismo, solo es una traducción. Es algo importante porque ahora han empezado a salir herramientas más avanzadas que también se llaman pivot, claro, haciendo referencia a las pivot tables. Claro que ahora resulta que el pivot tiene que ver con la tabla dinámica, bueno, pues sí, es que esto no lo han traducido y lo otro sí. Cierro paréntesis, ¿vale? Tabla dinámica y pivot son lo mismo. Pivot, a secas, ¿eh? No Power Pivot, que es la herramienta avanzada de la que os hablo. Bueno, la cuestión es, cerrando el paréntesis, que se me olvidó mencionaroslo antes. Cerrar paréntesis, entonces. País y transportista, como cualquier otro campo que quiera meter, lo meto. Ya os digo, te puedo volver loquito diciendo, pues también empleado, también cliente. Como veis, él se lo traga todo. Otra cosa es que la tabla ya no haya Dios que la siga, claro, porque el Cristo que tienes aquí montado es cojonudo. Pero hacerlo lo hace, ¿vale? Pero, ojo, otro de los campos, otra de las cosas claves, ¿vale? Otra de las cosas claves. Fijaos, en esta tabla que tengo aquí, fijaos que cada campo que yo añado a la zona de filas, voy a meter otro más, aunque sea un poco más difícil de leer, no me importa, meto empleado también, por ejemplo. Si os fijáis, todos los campos que yo voy metiendo en la zona de filas comparten la columna A. Comparten la columna A. Como veis, la tabla no está creciendo hacia la derecha. Todo va poniéndose como niveles y subniveles dentro de una misma columna. Sin embargo, fijaos lo que ocurre en mi primera tabla. En esta, si yo meto más cosas, fíjate, tengo aquí país. Ahora voy a meter, ¿qué metí el otro? Transportista. Meto transportista. ¡Pop! Quiero que veáis que transportista no se ha puesto debajo de cada país, sino que se ha puesto en su propia columna. ¿Lo veis? Si ahora meto también el empleado, lo voy a hacer. Chipum. Volvemos a lo mismo. ¿Veis? La tabla va creciendo hacia lo ancho. Y cada campo va teniendo su propia columna. ¿Lo veis? Vale. Pues esta es la primera gran decisión que tenemos que tomar a la hora de la estética. La cosa es la siguiente. Ojo, recalco, esto es estética. El dato es el mismo. Fijaos que para Alemania, Federal Shipping, Stephen Buchanan, 46, es lo mismo que aquí. Bueno, no parece lo mismo, pero porque aquí tengo la suma de neto en vez de la suma de cargo. Quito la suma de neto y pongo la suma de cargo para tener el mismo campo, evidentemente. ¿Veis? Alemania, Federal Shipping, Buchanan, suma de cargo 48. Si yo me vengo aquí, Alemania, Federal Shipping, Buchanan, suma de cargo 48. Es lo que es el mismo. O sea, el dato es el mismo. Pero lo que diferencia las dos tablas es, como veis, la estructura. Entonces, en esta, todo va metido en la columna A como niveles y subniveles, mientras que en esta hoja 2, cada uno tiene su propia columna, ¿vale? Que os guste más una u otra es cuestión de gustos. Es más, a veces en una tabla se ve mejor una y en otra se ve mejor otra. Ya os digo, cuestión del caso. En mi opinión, a la mayoría de la gente le gusta más esta manera, en la que cada campo tiene su propia columna, en mi opinión. Bueno, en mi opinión, en lo que observo objetivamente, no es una opinión, observo objetivamente que a la gente le suele gustar más esta, ¿vale? Es más fácil de manipular, además, se ve mejor y además, así con cada columna tienes tu propio botoncito de filtro, que es más fácil de manipular. En las otras, como solo tienes una columna, el botoncito de filtro es más difícil de manipular, porque primero tienes que seleccionar aquí qué campo quieres usar. Es más rollo. Bueno, a lo que voy es, ¿y cómo decido yo si quiero una cosa o la otra? Bueno, pues lo decido con este comando que os voy a enseñar, y es el siguiente. Si pincháis en una tabla dinámica, os venís a la pestaña de diseño. A la pestaña de diseño, es la primera vez que venimos aquí, ¿vale?
En la pestaña de diseño. Bueno, pues aquí en la pestaña de diseño hay un botón muy importante que es a la izquierda, casi del todo, el tercero por la izquierda, que es diseño del informe. ¿Vale? Bueno, pues este botón es el que me sirve para decidir esto. Este es el botón al que le he dado antes, muy deprisa, que os he dicho, estoy haciendo una trampa, no os fijéis. Era esto lo que he hecho. Bueno, pues fijaos. De estas opciones que hay aquí, en realidad hay dos importantes. Hay más, pero hay dos importantes. La primera, lo que él llama el formato compacto. El formato compacto es justo el que estáis viendo ahora. El formato compacto, que es el valor por defecto, ¿vale? O sea, si no tocáis nada, es el que él pone. Lo que no sé por qué, estas manías mías, no sé por qué no se queda esto pulsado, como diciendo, oye, que te has puesto en compacto. Por algún motivo no se queda pulsado. Este que estáis viendo es el formato compacto. En el formato compacto, todos los campos que vosotros metáis donde filas, todos los campos que metéis donde filas, comparten la primera columna, ¿vale? Pero lo que mucha gente le gusta es precisamente la otra manera de verlo. Bueno, pues la otra manera de verlo es el formato tabular. El formato tabular lo que hace es que cada campo tiene su propia columna. Le voy a dar para que lo veáis. Fijaos, es solo darle aquí, ¡pum! Y esta tabla se ha convertido en exactamente la misma que la otra. ¿Se ve? Bueno, con las chulas columnas que ya he tocado. Repito entonces, para cambiar una estructura a otra, lo único que hay que hacer es pinchas en la tabla, pestaña de diseño, diseño de informe y elegir entre el compacto, este, o sea, todos los campos de filas comparten columna, o diseño, formato tabular, que es cada campo tiene su propia columna. Repito, cuestión de gustos. Lo que podéis hacer es crear vuestra tabla, probar con los dos y ver cuál es la que os conviene más para cada caso, ¿vale? Ya os digo que como norma general, el formato compacto es el que él pone por defecto y es que muchas veces me lo pregunté después, si se puede cambiar esto por defecto. Si se puede, no lo sé. Vamos, creo que no se puede. Si alguno conociera un truco para cambiarlo por defecto, que me lo diga porque me le invito un café. Es que llevo muchos años queriendo que lo pongan de una vez, pero no lo ponen. Repito, si alguno sabe un truco, que me lo diga. Bueno, la cosa es que el formato por defecto es el compacto, pero el más frecuente o el que a la gente le gusta frecuentemente más es el tabular. Así que ya sabéis cambiarlo de uno a otro, ¿vale? Y ya que estamos, menos importante probablemente, pero también notable, es que cuando tú pones más de un campo en la zona de filas, si os fijáis, pone el elemento inferior aquí y para cada elemento padre, o sea, el padre de todos estos, Federal Shipping, le casca un total, ¿vale? Para el total de cada uno de los transportistas, su elemento padre, Alemania, le casca un total y así sucesivamente, ¿vale? Bueno, pues esto es el comportamiento por defecto. Pero si por algún motivo no queréis los totales, bueno, pues podéis veniros a este botón. Sigo en la pestaña de diseño, ¿vale? Tabla pinchada, pestaña de diseño y aquí a la izquierda del todo tengo un botón de subtotales. Aquí puedo elegir si quiero o no los subtotales y si los quiero por encima o por debajo. Ya está. ¿Que no los quiero? Le doy a no mostrar. Chimpún. Ahora, como veis, no me pone el total del transportista ni me pone el total del país. ¿Vale? ¿Que los quiero volver a poner? Oye, pónmelos abajo, que es donde estaban. Chimpún. Y volver a aparecer. ¿Vale? Lo mismo. Opcional, pero igual hay tablas que requieren de subtotales y hay otras que no. Y por último, que es una chorradita, pero también, abajo del todo de la tabla, abajo del todo, resulta que también tenemos el total general. Pues lo mismo. ¿Que me gusta? Lo dejo. ¿Que no me gusta? Pues en la misma pestaña, la de diseño, tengo aquí el botón de totales generales. Si lo quiero o no, lo quito. ¿Vale? Este no se suele quitar, pero bueno, también se puede quitar. Vale, no, luego veremos, si nos da tiempo, en función de cómo vayamos de tiempo, quiero hacer más o menos ejemplos, ¿vale? Pues uno de los que suelo hacer es uno en los que los subtotales se incordian. A ver si me da tiempo a llegar. ¿Vale? Entonces, de la zona de filas, ya hemos terminado. De la zona de filas, ya os digo, luego matizamos. De la zona de filas, importante, que el orden importa, importa a nivel estético. El dato no cambia, importa. Y que importa 3 decisiones. Pinchar la vista de diseño y jugar con los botoncitos de diseño, totales y subtotales. Eso es lo que importa, ¿vale? Como ven, no es difícil, pero es verdad que te lo tienen que contar hasta que no ves lo que son las conclusiones. Ahora vamos a hablar unos minutillos de la zona de valores. Lo que voy a hacer es que voy a quitar transportista y voy a quitar empleado, ¿vale? Para que se me quede una tabla más sencilla y empecemos a trastear con valores. Vamos a ver, ¿qué pasa con la zona de valores? Volvemos a lo mismo. Hemos dicho que cada vez que yo arrastro una cosa a la zona de valores es porque yo quiero hacer un resumen matemático. Bueno, pues hemos dicho que esto conlleva 2 acciones. Uno,
arrastrar un campo, por ejemplo, ahora voy a coger el descuento, arrastrar un campo, y una vez que lo arrastro, pinchar en ese campo, configurar, y entonces elegir la operación que quiero hacer. Por ejemplo, del descuento parece razonable pedir el promedio, ¿vale? La suma no tiene mucho sentido. Bueno, pues acepto. Este es el descuento promedio. Ahora arreglamos la estética. Ahora la arreglamos. Bien. Misma discusión que antes. Yo puedo, en la zona de valores, no poner nada y no pasa absolutamente nada. De hecho, es perfectamente lícito tener una lista, una base de datos, solo para hacer listas. Por ejemplo, que alguien me pide un listado de clientes por países. Bueno, pues tengo aquí países y clientes, ya tengo aquí. De cada país, sus clientes. Y no tengo por qué poner nada en la zona de valores si no pasa nada. O sea, no es tan rara una tabla en la que no tenga nada en la tabla de valores, ¿vale? Perfectamente lícito. Esta tabla, por ejemplo, los subtotales es típico que aquí no pintan nada. Pues aquí quitaría los subtotales, ¿vale? Este de la que os hablaba hace un minuto. Vale. Entonces, primero, que puedo perfectamente no tener nada en la zona de valores. Es menos raro incluso que no tener nada en la zona de filas. Puedo arrastrar tantos campos como a mí me dé la gana, ¿vale? Acordándome siempre de cada vez que llevo un campo, configurar y poner la operación que yo quiera, ¿vale? Mismo paréntesis de antes, hay un límite al número de campos, pero no es un límite práctico, se puede en una jarta de campos. Y no solo puedo arrastrar varios campos, como he hecho antes, sino que además puedo arrastrar el mismo varias veces. Por ejemplo, cargo lo puedo arrastrar una vez y luego otra. Claro, diréis, ¿y para qué diablos vas a meter 2 veces el mismo campo? Bueno, pues para poder hacer operaciones diferentes. Puedo poner la suma de cargo y además volver a ponerlo, configurar y darle a promedio. Y ahora me dice la suma del cargo y el promedio. Y ahí los tenemos. ¿Se ve? O sea, es perfectamente lícito meter ningún campo, un campo, varios campos o un mismo campo varias veces. O cualquier combinación de todo esto. Sin ningún problema. Lo único es acordaros que cada vez que meta uno, configurar para ver qué operación quiero hacer. Hasta aquí, perfecto. Única cosa un poco raruna, pues eso que aquí también importa el orden, aunque aquí simplemente ya es una cuestión estética. O sea, puedes cambiar el orden de las columnas, ¿veis? Promedio, suma, o al revés. No hay ningún problema, se puede arrastrar. ¿Vale? Hasta aquí, fácil. Opcionalmente, igual que luego hemos hablado de la estética con la otra parte, opcionalmente pasa lo siguiente, y es, mirad, una tabla dinámica admite que tú trastees con la estética con los comandos habituales. Quiero decir que yo me venga a inicio y ponga fondos, colores, negritas, o, muy notablemente, que juguetee con el formato de número. Esto lo puedo hacer. Lo que ocurre es que esto no es una manera razonable de hacerlo. Es muy frecuente, pero no es razonable. Y fijaos por qué. Mirad, voy a poner aquí el descuento. ¿Vale? Voy a poner la media del descuento, lo mismo que he hecho antes, el promedio del descuento. Entonces, haciendo esto, yo puedo estar muy tentado de hacer esto que voy a hacer, y es coger la columna C y ponerla en formato porcentaje. Y como veis, me puede valer, y con esto salgo del apuro. Y puedo coger la suma de cargo y ponerle formato moneda. Y como veis, parece que funciona, y funciona. Pero el problema es el siguiente, que si la orden se la doy a la columna, ¿vale? Mi problema será que si sigo trabajando con la tabla, por ejemplo, ahora meto transportista, ¿veis? ¿Veis qué le ha pasado al formato? Pues que como me lo llevo a un sitio donde no he dado órdenes de formato, pues el formato se me puede ir a hacer puñetas, ¿veis? ¿Qué ocurre? Que trabajar así no es razonable. El formato se me va y se me viene con cierta facilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo os propongo lo siguiente. En vez de poner el formato directamente sobre la tabla, lo que vais a hacer es lo siguiente. Y es que cuando vengáis aquí a poner la operación que queráis, veréis que en esta misma ventanita tenéis abajo formato de número. ¿Lo veis? Bueno, pues aquí pincháis, tenéis exactamente las mismas opciones que tenéis fuera. Entonces aquí le voy a decir moneda, tacata, a esto. Claro, el resultado estético debería ser el mismo. Ahora, en este otro campo, me vengo a promedio y descuento, configuro. A la que le doy a promedio le digo formato, porcentaje, el decimal es que yo quiera. Acepto. Acepto. ¿Veis? Parece lo mismo. Pero cuando yo ahora siga trasteando con la tabla, ponga y quite cosas, como veis, el formato no se me va a hacer puñetas, sino que se mantiene. ¿Vale? Entonces, no es obligatorio. Pero opcionalmente, a la que vosotros venís aquí a configurar el campo, opcionalmente, poner aquí el formato de número que queráis. Es que es típico, como mínimo, poner el punto de los miles, como mínimo,
como mínimo poner formato moneda o como mínimo poner formato porcentaje. Entonces, esos tres como mínimo, como que hay que usarlos, ¿vale? Entonces, importante. Vale. Segunda cuestión. ¿Qué operaciones tengo aquí puestas? ¿Qué operaciones tengo puestas? Bueno, pues las operaciones que tengo aquí, de hecho, algunas ya las mencionamos el día de los cálculos, hicimos una especie de listita de funciones, ¿os acordáis? Bueno, pues el nombre de los campos, las operaciones que yo puedo hacer son razonablemente sencillas, solo que yo llamo normalmente las operaciones de totales. Suma no requiere mucha historia, recuento y contar números, fijaos que aquí las llama diferente, ¿vale? Pero son las que en el Excel son la función de contar y contar, ¿vale? Sirve para contar el número de elementos, el número de filas, ¿vale? El número de filas, las cuenta. Promedio, si tenéis dudas luego me lo preguntáis, pero si no es un cálculo fácil. Promedio, la media aritmética, nada destacable. Max y min, y estas las voy a destacar. Max y min son importantes porque, ojo, tiene una utilidad que no mucha gente se acuerda de ella, pero que es genial, Es la siguiente, mirad. De esta tabla voy a quitar el cargo. ¿Vale? Entonces, max y min, para numéricos, todo el mundo se acuerda de ellas. O sea, yo cojo cargo, por ejemplo, lo voy a arrastrar 2 veces y en una le voy a decir que me calcule el mínimo cargo, formato de número, moneda, y en otra le voy a decir que me calcule el máximo cargo, max, formato de número, moneda. ¿Ves? Cuando se os mete en la cabeza ya no cuesta ningún trabajo hacerlo. Bien, ¿esto qué me está informando? Pues de cada país, el cargo más bajo y el cargo más alto que me han cobrado, ¿vale? Para números parece muy evidente, pero hay una utilidad genial que no mucha gente utiliza, y es genial. Y es con fechas. Es con fechas. Fijaos, voy a meter la fecha de pedido. La fecha de pedido, ¿vale? Le voy a decir que me lo configure, que me dé el min importante. Y le digo que me ponga formato de fecha. Es que muchas veces no ponéis el formato de fecha, y parece como que lo habéis hecho mal. Luego lo voy a hacer sin querer, para que lo veáis, ¿veis? Vale. ¿Qué es el min y el max con fechas? A ver, os recuerdo, creo que lo hemos mencionado, pero si no os lo digo, las fechas son cifras, ¿vale? Una fecha es mayor que otra cuando es posterior, ¿vale? Una fecha es mayor que otra cuando es posterior. O sea que hoy es mayor que ayer, pero menos que mañana, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la fecha min, por lo tanto, será la fecha más baja. ¿Eso qué significa? Que en caso de fechas, el min es la fecha más vieja. Y el max es la fecha más moderna. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo calculando el min de la fecha de pedido, estoy calculando la fecha más vieja. O sea, este dato me está diciendo que en Alemania tengo pedidos desde el 23 de septiembre del 21, que es la fecha más antigua que tengo de los pedidos de Alemania. ¿Veis? Este cálculo, que es un cálculo muy, muy, muy potente, el común de los mortales no suele saber hacerlo, no cae en ello. Y creedme, es un cálculo muy, muy, muy potente, ¿vale? Repetimos, ojo que ahora me voy a equivocar sin querer, veréis. Fecha de pedido, lo arrastro aquí, le voy a decir que me calcule el max, acepto, ¿veis? Se me ha olvidado poner el formato de fecha, entonces parece como que el cálculo no me lo hace bien. No, el cálculo lo hace divinamente. Lo que pasa es que no estoy viéndolo con forma de fecha. Entonces vuelvo a la jugada, le digo, oye, que el max está bien, pero pónmelo en formato de fecha, ¿me el favor? Yo pongo esta fecha porque me mola más que se vea el mes, ¿vale? Pero es estético. Voilà. Básicamente esta tabla me está informando que en España lo menos que me he gastado ha sido 1,25, el más caro me ha salido 1,175 y llevo trabajando en España desde el 2 de noviembre del 21 hasta el 10 de julio del 23. Tengo pedidos previstos. Hecho, ¿vale? Fijaos, en fechas entonces, el min y el max es el desde y el hasta. Que repito, parece una chorrada, pero es que es un cálculo muy potente que la gente no suele saber hacer, ¿vale? Ya el resto de los cálculos no son tan importantes, pero por frecuencia, porque desbest, desbest-p, var y var-p son medidas estadísticas de distribución, de dispersión. Medidas estadísticas de dispersión. Son la desviación típica y la varianza. El que sepa usarlas, pues adelante con ellas. Son estupendas, ¿vale? Sobre todo la desviación típica. Son estupendas, pero no me puedo meter ahora en el jardín de explicaros lo que es la desviación típica. Son cálculos, digamos, que se suelen usar acompañando al promedio para dar más detalle al respecto, ¿vale? Pero os digo, sin meterme en un jardín. Bueno, pues ya tenemos
Los ingredientes fundamentales para hacer una tabla. Los ingredientes fundamentales para hacer una tabla. 2 chorraditas me quedan por contaros. 2 chorraditas. Evidentemente para este, digamos que ya tenemos los cimientos, antes del primer sondeo, los cimientos, y ahora tenemos la primera planta, o sea, la planta principal. La de ya con esto nos podemos hacer a la idea. 2 chorraditas más, 2 chorraditas más. Voy a haceros un par de tablas dinámicas, razonablemente habituales, y sobre ellas voy a contaros un par de cosas. Voy a seguir usando siempre los datos y voy a repetir por empezar desde aquí. Entonces, de aquí inserto tabla dinámica, chimpún. Como veis, esto no le hago caso, pues ya sé que funciona, acepto. Vale, primera tabla dinámica que os iba a enseñar, esta que os decía de sin subtotales, antes de que se me olvide. Pues eso, puedo usar una tabla dinámica para hacer simplemente un listado de cosas. Por ejemplo, quiero hacerme un directorio de empleados, de clientes. Pues cojo el cliente a filas, cojo su dirección a filas, cojo su ciudad a filas, cojo su país. ¿Lo veis? Claro, esto puede pareceros ahora mismo un poco feo. Podéis decir, esto tiene directorio de clientes, lo que yo te diga. Bueno, lo parece. Pero ajustemos cosas que ya sabemos. Ajustemos lo siguiente. Cojo esta tabla, le voy a decir en diseño que me la ponga en tabular. ¿Veis? Ya cada cosa en su sitio. Ahora, ¿qué ocurre? Que lo que parece muy raro no es que tenga aquí los subtotales, estos que son absurdos. Así que le voy a decir que me coja los subtotales y me los quite. Y ya de paso el total de abajo del todo, que me lo quite también. Pues ahora, desactivar. Ya está. Y ya tengo aquí un listado, un directorio de mis clientes, sus direcciones y sus países. ¿Veis? O sea, que una tabla dinámica no tiene por qué ser una cálcula, un megacálculo copón de, yo qué sé. No, es que es un resumen que te cagas de fácil para decir, oye, dime una lista de los proveedores, dime una lista de los clientes, dime una lista de las fechas de no sé qué, dame una lista. Aunque solo os aparecen meros listados, esta herramienta es potentísima. Ya está, en un suspiro tienes aquí todo esto. Ya está, tienes aquí todos los clientes, todos los proveedores, todo lo que tenga la gana, ¿vale? Limpita, ¿vale? Otro ejemplo. Me vengo a datos, venga, pincho, inserto, tabla dinámica. Vale, ojo que vienen cosas nuevas. Aquí voy a poner, por ejemplo, país aquí, voy a poner el transportista aquí y voy a poner el cargo, por ejemplo, y de pedido, por ir variando, ¿vale? El número de pedido, claro, sumar los números de pedido no suele tener mucho interés, así que le voy a dar a configurar y que me los cuente mejor para saber cuántos pedidos han ido. Ya está. Esta es la tabla de cuántos... Uy, que le da por medio. He pinchado donde no es. Sus. Recuento. Que me sale decimales, digo... Vale. Recuento. Estos son los pedidos que me salen. Bueno, pues cosa nueva. Antes os he dicho que solo había dos posibles manipulaciones, que es hacer un listado o hacer un resumen. Y creo que ya os digo que me estoy poniendo muy pesado con ello. Sigue habiendo solo dos manipulaciones, pero vamos a matizar una de ellas. Y es la siguiente. La primera manipulación, esa que os he dicho, oye, yo de un elemento puedo querer hacer un listado. Y hemos dicho que de ese elemento del cual quiero hacer un listado, lo arrastro a filas. Esto, repito, es escrupulosamente correcto. Ahora bien, cuando yo de un listado quiero hacer cuando yo de un campo quiero hacer un listado, la opción general y la que tenéis que meter en la cabeza es filas. ¿Qué estoy haciendo con ello? Pues que de cada elemento de ese listado estoy poniendo en fila. O sea, estoy usando una fila para cada elemento de ese listado. ¿Pero qué alternativa estética tengo? Fijaos, voy a coger transportista. Fijaos que hay tres, Federal Shipping, Speed Express y United Package. Bueno, pues este transportista, en vez de a filas, lo voy a arrastrar a columnas, a este área. Fijaos que el concepto no cambia. O sea, sigo haciendo un listado. Aquí tengo a Federal Shipping, a Speed Express y United Package. Y aquí tengo un listado de países, ¿vale? La diferencia es que cuando yo arrastro algo a columnas, me hace un listado. Pero cada elemento de ese listado lo casca en una columna en vez de en una fila. Por eso se llama columnas y filas, ¿vale? Esta tabla que veis aquí, de hecho, es razonablemente frecuente. Se le suele llamar tabla de doble entrada. Tabla de doble entrada, porque tienen datos por aquí y tiene datos por aquí, ¿vale? Por eso se llama tabla de doble entrada. Hay tablas que con esto ganan mucho. Por ejemplo, esta que tenéis delante, creo que es de las que ganan mucho,
Porque efectivamente esta tabla así es bastante legible, puedes comparar unas cifras con otras. O sea, dentro de Brasil puedes comparar los 3 transportistas de la misma forma que dentro de Speed Express puedes comparar unos países con otros. ¿Veis? Si esto lo vuelvo a poner aquí en filas, aquí unos transportistas con otros puedes, pero Federal Shipping en otros países, pues ya, como veis, no lo tengo tan a mano. ¿Lo veis, no? Entonces sí que es verdad que algunas tablas ganan poniéndolas de doble entrada. Pero igual que os digo eso, os digo que tened cuidado con esto. Igual que os digo que esta tabla es estupenda, países aquí y transportistas aquí, cuando empezáis a poner cosas en columnas, si empezáis a poner muchas cosas, ¿vale? O ponéis cosas con muchos elementos, la que se puede empezar a liar es un Cristo bastante notable. Fijaos, esta misma tabla que os estoy proponiendo y que es una tabla decente, voy a cambiar transportista por país, fijaos, transportista la pongo en filas y país por columnas, y lo que antes era una tabla muy razonable y muy chula, se ha convertido en una pesadilla de lectura que te quieres morir. ¿Lo veis? Entonces, ojito con lo que ponéis en columnas, ojo, los datos coinciden exactamente, ¿eh? O sea, los datos son exactamente lo mismo. Fijaos, Argentina 457. ¿Vale? Argentina 457. Si pones aquí el país y aquí el transportista, ¿veis? Argentina 457, aquí Argentina 457. O sea, los datos son exactamente los mismos. Lo que cambia es el cómo los veis. Bueno, pues este es uno de los primeros pasitos que podéis querer dar, empezar a utilizar la zona de columnas para hacer tablas de doble entradas. Pero igual que os digo que es uno de los primeros pasitos que podéis dar, es un pasito que os recomiendo hagáis con prudencia, porque efectivamente es una de las zonas que empiezas a usarla, al principio parece chula, pero luego con cierta frecuencia empiezas a hacerte unos nudos bastante notables, ¿vale? Entonces, ojito al usar esto de columnas. Repito, funciona perfectamente, no tengo nada contra ello, pero efectivamente puede conducir a tablas difíciles de leer. Os sorprendería, ahora voy a hacer un poco el bruto, ¿vale? Os sorprendería la de veces que alumnos me han dicho, mira, Chemi, qué guay, qué tabla he hecho. Han empezado a meter cosas en la tabla, fijaos, país, empleado, transportista, cliente, y me empiezan a enseñar unas tablas así como súper orgullosos de ellas, diciendo, fíjate qué tabla me he hecho y tal. Dice, sí, fenomenal la tabla. Bueno, esta que tiene pocos datos. Y luego le dices, muy bien, ¿y este 2 qué es? Y flipas hasta que sabes qué diablos es ese 1 o es ese 2. Claro, este 1 resulta que sale, este 1 sale de que es la cifra de envíos hechos por United Package, vía United Package, de Alfred Futequiste, gestionados por Margaret Peacock en Alemania. Casi nada, ¿vale? Esta tabla no tiene sentido. Yo soy muy de la opinión que es mejor muchas tablas pequeñas que una enorme. Eso aparte. Pero es que, como veis, empezar a meter muchas cosas en la tabla, y son 5, tampoco es que me haya vuelto loco, 5, hace que empiece a ser muy difícil de leer. Y en este lado, Alemania, Margaret Peacock, esto lo podemos llevar bien en la cabeza. Pero empezar estas combinaciones aquí arriba, creedme que no son fáciles de leer. Entonces, usadlo, pero, repito, yo lo usaría con un poquito de prudencia y un poquito de cabeza. ¿Vale? Un poquito de sin exageraciones. ¿Vale? Y hay una última zona de la que os quiero hablar, que es esta de filtros, ¿vale? Que es esta de filtros. A ver, os cuento. Voy a hacer otra tabla. Inserto, tabla dinámica. Acepto. Entonces voy a meter, por ejemplo, fijaos, voy a meter, para hacer algo parecido a lo de siempre. Aquí país, que ya estamos acostumbrados. Aquí cargo. Muy bien. Aquí yo tengo los países y lo que me he gastado en cada uno de ellos. Correcto. Ahora vamos a imaginar que quiero meter a estudiar en el asunto el empleado de turno. Bueno, pues con lo que nosotros ya sabemos, podríamos coger el empleado y arrastrarlo, por ejemplo, aquí a filas. Fijaos que lo hago por encima del país. Voy a ponerlo en vista tabular porque creo que se ve mejor para esto que quiero enseñaros, ¿vale? En formato tabular. ¿Veis? Entonces, el empleado, los países y los cargos. Muy correcto. El empleado tiene su propio botón de filtro, de modo que si solo quiero ver a Steven Buchanan, pues oye, le digo, yo solo quiero ver a Steven Buchanan. Bueno, pues Steven Buchanan, acepto, y aquí tengo los pedidos de Steven Buchanan. Esto es perfectamente correcto, ya sabríamos hacerlo con lo que hemos mencionado. Notad que esto también lo puedo hacer en la parte de arriba, quiero decir. Puedo poner el empleado aquí en columnas, chimpún, tengo aquí los empleados, y también aquí tengo el botón de filtro para solo poner Steven Buchanan. Muy bien. ¿Qué ocurre? Originalmente,
en el origen de los tiempos, hablo de me remonto a Dios sabe cuando yo metía algo en filas, aquí no me aparecía el botoncito de filtro, ¿vale? Estoy hablando de hace muchas versiones, ¿eh? No aparecía. En aquel entonces, la única manera que yo tenía para poder filtrar era esta zona de filtros. Esta zona de filtros funciona de la siguiente forma, y es que yo cojo el empleado o el campo que quiera y lo arrastro a filtros. Como veis, el empleado no aparece en mi tabla, pero aparece aquí arriba. Entonces, aquí arriba, yo lo que tengo es un botoncito para poder elegir el empleado que yo quiera. Oye, Steven Buchanan, acepto. Y tengo los pedidos de Steven Buchanan, ¿vale? Hoy por hoy, esta zona sigue teniendo un uso. Ojo, aquí también podéis jugar con seleccionar varios y cosas por el estilo. Vale, sigue teniendo un uso, ¿vale? Que os lo voy a contar. Pero ya ha perdido importancia. ¿Por qué? Porque como siempre puedo meter el empleado, lo puedo meter aquí y entonces filtrar aquí, pues parece como que, ¿vale? Sí tiene importancia. Es útil, pero es importante. Es esta. Imaginaos que yo tengo mi tabla aquí de empleados y países. Esta tabla me gusta, correcto, y la quiero seguir usando. Voy a ponerlo así que yo creo que es mejor, ¿vale? Países y empleados. Vale, pero imaginaos que ahora quiero estudiarlos a través de transportista, pero solo para un transportista. Claro, si yo meto el transportista aquí, ya estoy usando más columnas y ya estoy cambiando la estructura. Puedo querer estudiar cada transportista por separado, pero no querer cambiar la estructura de la tabla. Es entonces cuando tiene sentido meterlo en filtros, ¿vale? De hecho, en filtros, lo que puedo hacer es meter cualquier cosa que yo quiero usar para filtrar y que no influya en la estructura de la tabla, en la forma de la tabla. En el dato, por supuesto, en la forma. De hecho, hay mucha gente que cuando ya ha terminado la tabla dinámica, lo que hace después es que todo lo que le ha sobrado, como quien dice, lo pone en filtros, para el que quiera usarlo. Me refiero aquí, he terminado la tabla, bueno, pues transportista, cliente, bueno, ciudad no tiene mucho sentido porque como he puesto aquí países, pero estos, por ejemplo, transportista y cliente los pongo aquí, ya está. ¿Qué ocurre? Que esta tabla, sin alterarse, puede decir, vale, pero dime solo lo de Alfred Futequiste, chimpún. Resulta que Alfred solo ha enviado cosas a Alemania, luego decir que todos, o dime solo lo del transportista fulano de tal, Speed Express, le doy. Pues mira, Speed Express, no lo habéis notado, pero se ha reducido un poco la tabla. ¿Se ve? Entonces, esta zona de filtros, repito, no tengo nada contra ella, sirve exactamente para esto. ¿Vale? Es una zona auxiliar cuya presencia no se refleja en la estructura de la tabla, solo aparece aquí en pequeñín, y que me sirve eso, para aplicar filtros, para no ver toda la información, sin que se refleje en la estructura de la tabla. ¿Vale? Bueno, pues ahora sí que tenemos ya todos los ingredientes. O sea, tenemos lo que hemos llamado la cimentación y lo que es la primera planta, la planta principal. A partir de aquí, claro, ya no tenemos más tiempo. Ahora vamos a pasar el último sondeo y ya nos metemos con las preguntas y respuestas, ¿vale? Me podéis preguntar más cosas aparte de estas, ¿vale? Pero ya con esto tenéis para cimentar y ya para empezar vosotros a brujulear. A partir de este punto, ¿qué tenéis que brujulear? Lo que normalmente se brujulea es, trasteáis con estas dos pestañas y veis qué se puede hacer. Consejo, empezad por la de diseño, que son monaditas estéticas, y en analizar, meteos despacio. Porque aquí es verdad, aquí hay comandos, o sea, aquí sí que hay un escalón de ir a comandos un poco complicaditos de usar. Hay un montón de complicaditos de usar. Y otra cosa que podéis explorar es jugar con el botón derecho del ratón, ¿vale? Con el botón derecho del ratón tenéis opciones como agrupar, desagrupar, mover, cosas por el estilo, con las que podéis juguetear también, ¿vale? Repito, para indicaros vías por donde vosotros podéis juguetear llegado a este punto. Un matiz que no os he contado antes. Hay una herramienta opcional que no os he dicho ni dónde está. Hay una herramienta opcional para que las tablas se actualicen al arrancar el archivo, ¿vale? Pero primero que es opcional. Segundo que por defecto está desconectada. Y tercero que ni siquiera es una buena idea, ¿vale? Entonces, no. Las tablas dinámicas no se actualizan solas. No se actualizan solas. Hay que dar al botón derecho y actualizar. Eso es muy importante, ¿vale? Acordad porque si no, puede que estéis viendo los datos y no estéis viendo los correctos. El segundo mantenimiento que os he mencionado era el de analizar, cambiar origen de datos. Y de ese sí os podéis librar, de ese segundo mantenimiento sí os podéis librar, si hacéis lo que he hecho yo, convertir esto en una tabla, con el dar formato como tabla. De ese sí os podéis librar, ¿vale? Pero del de botón derecho actualizar, este tenéis que ser muy conscientes de que es un mantenimiento que hay que hacer. Cuando sospeches de que los datos han podido cambiar, darle a actualizar, ¿vale? Eso es muy importante. Xavi, un placer haber compartido contigo estas 10 horas. Hemos aprendido un montón de cosas y más que quedarán para aprender seguro. Igualmente. Nos vemos en el próximo.
Gracias, Chemi. Hasta luego. Muchísimas gracias a todas, a todos. Un placer haber estado con vosotros en este curso. Espero que le saquéis muchísimo provecho y sacar también muchísimo provecho a la Semana Santa que tenemos por delante, que también está para descansar y disfrutar. Nos vemos en próximos cursos. Hasta luego. Gracias, Chemi. Un saludo. Chao.